Y digo, la tapa del día también es un trastorno, ¿no? Sí, no tengas dudas, y lo sufrimos todos los días y tiene que ver con la medición que se estima para el mes de septiembre de la inflación. ¿Recuerdan ustedes que ayer incluso hablábamos el día clave en el que había aumentado la nafta y que había sido el último día de septiembre? Claro. Por eso se espera que la inflación llegue a un récord del 7% para el mes de septiembre, o la estimación, el cálculo, con todos los aumentos que les venimos contando. Y esto naturalmente afecta muchísimo a los inquilinos. Se conoció desde Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires una investigación interesante que se hizo a donde 3 de cada 10 inquilinos no llega ni a pagar el alquiler y las expensas, pagan una cosa o la otra, lo hacen en tramos, piden fiados, se retrasan. La verdad que la situación que atraviesan los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente porque aquí es donde se hizo el estudio, pero esto no exceptúa al resto del país para nada, es un verdadero problema. Mucha gente que está de manera anticipada, este es el principal pedido que se hace en Defensoría del Pueblo, es la de la rescisión del contrato por tener complicaciones. Entonces piden salir anticipadamente el contrato de alquiler. Muy, pero muy dramático. Marcelo López Macía está trabajando en vivo con este tema. Marce, muy buenos días. Inquilinos agrupados y, como decía Melina, prácticamente la mitad de un ingreso familiar se va en el alquiler. ¿Esto tiene antecedentes? ¿Esto ha ocurrido o estamos en un máximo histórico? No, nunca sucedió que la mitad de un ingreso se destine solo al pago del alquiler. El máximo histórico fue el 35% hace muchísimos años. Después hubo regulación para el precio de los alquileres, entonces esto se empezó a solucionar. Y ahora, hace décadas que se desreguló el precio del alquiler, se dolarizó la vivienda y las consecuencias son estas, ¿no? Nos estamos remontando por lo menos 70, 80 años atrás, por lo menos. Exactamente, sí. Son década infame. En ese momento fue cuando llegó al 35%. Después, lo que se está viviendo hoy de la mitad de los ingresos es algo que no tiene lógica, que es muy angustiante, y por eso se ve hoy rescisiones anticipadas en los contratos de alquiler de forma casi masiva, en los sectores medios y en los sectores más vulnerables. Bueno, lo que se está viendo en las calles, ¿no? Tanta gente viviendo en la calle con los muebles. Chicos, nos escucha Gervasio. Buenos días, Zaira, te saluda. Bueno, esto que decías de rescisiones anticipadas es un poco lo que te queríamos preguntar. ¿Cómo es la situación de una familia que tiene un contrato de 2 años y de repente a los 6 meses, cuando tiene el primer incremento, se da cuenta que no puede llegar a pagar ese alquiler porque además tiene las expensas y además todos los gastos que obviamente todos tenemos y siguen aumentando? ¿Qué plantean o cómo es esta agrupación? ¿Qué hablan? Mira, cuando vienen con mucha angustia porque se trata del techo, y la realidad es que no hay mucho para plantearles a los propietarios. Uno firma un contrato por 24 meses y tiene la esperanza de poder pagarlo, pero además lo firma sabiendo que la situación es muy injusta, que los aumentos semestrales son por encima de la inflación y de los salarios, muy por encima de los salarios, pero no queda otra. Uno no puede negociar los aumentos semestrales, se imponen. Entonces, cuando llega esta situación en donde lamentablemente no se puede afrontar más el pago del alquiler, las familias que alquilan se acercan a preguntarnos qué condiciones tienen que cumplir para poder rescindir el contrato, y la verdad que también se encuentran con que tienen que pagar una multa. Si es antes del año es 1 mes y medio de multa, si es después del año es 1 mes. Claro. Entonces, no solo eso, sino que además es volver a juntar el dinero para la mudanza. Bueno, la situación es muy angustiante y esto está íntimamente ligado con que el mercado inmobiliario fija estos aumentos semestrales, que son ilegales, ¿no? Me parece que esto es importante decirlo, son ilegales, a pesar de que se hace en todo el país, y que no hay una ley que regule la actualización de los precios de los alquileres, a pesar de tener la media sanción en el Senado, ¿no? ¿Y cómo están aumentando las expensas, no? Porque, bueno, hoy más temprano hablábamos de ese tema, que las expensas casi que igualan los alquileres en algunos edificios que tienen muchos servicios, muchos amenities. Sí, son casos particulares en donde igualan. Yo te diría que hoy las expensas representan el 30, el 40% del precio del alquiler en términos generales. Son expensas obviamente muy altas, ¿sí? Que suceden dos cosas. Aumentan porque hay inflación permanente, ustedes lo decían
al principio, se espera una inflación del 7% para este mes. La realidad es que todo lo que aumenta se traslada a las expensas y después hay una falta de control muy grande sobre las administraciones del consorcio que hace que sea poco claro qué es lo que te discriminan y no ahí. Entonces, la situación también con las expensas es bastante alarmante, ¿no? Gervasio, dentro de este estudio, esta investigación que hizo Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, también me resultó interesante toda la serie de irregularidades en las que incurren las inmobiliarias, por ejemplo, el tema de que los inquilinos no puedan hacer transacciones electrónicas, el tema de los recibos, que para algunos apenas son facturas hechas a mano de dudosa procedencia. Hay una serie de irregularidades que, por supuesto, quedan en un rasgo menor de importancia, porque lo más grave es que no llegan a pagar siquiera el alquiler o las expensas, pero me gustaría que enumeres, porque las denuncias que se reciben son muchas todavía, es decir, que la situación abusiva de las inmobiliarias es muy importante y es grave. Sí, a mí me parece que hay una que es increíble, que es el que no se da factura. Claro. Nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional. El 85% de los inquilinos no recibe factura por el pago del alquiler. Estamos hablando de que una familia en 2 años puede llegar a pagar 250.000, 300.000 pesos, los cuales no son facturados. Por lo tanto, hay una evasión multimillonaria en el mercado inmobiliario. Ni hablar, por supuesto, de las inmobiliarias, que tienen la obligación hoy de cobrar absolutamente todo con postnet y difícilmente encuentres inmobiliaria que te cobre con postnet, claro. Difícilmente encuentres inmobiliaria que te cobre y te dé una factura. Después, yo te diría también que hay algo que es bastante grave que tiene que ver con el contrato. La realidad es que los contratos de alquiler todos tienen cláusulas abusivas. Nos hacen cargo de las reparaciones, de pintar el departamento, nos hacen cargo de todos los impuestos. El mercado exprime lo máximo posible a las familias que alquilamos para tener cada vez más rentabilidad. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo, porque no hay nadie que les diga cómo es alquilar una vivienda, qué reglas tiene que haber para alquilar una vivienda, ¿no? Claro, y me imagino, Gervasio, que además actúan frente a la necesidad, ¿no? La familia que hoy es imposible llegar a comprarse una vivienda, sacar un crédito, entonces alquilan y no podés empezar a negociar. El precio del alquiler es el precio del alquiler y a partir de ese precio que quizás ya el primer mes era ajustado y era bastante elevado, ya sabés que en 6 meses tu sueldo no va a aumentar y el alquiler sí, bueno, ni hablar al año, ni hablar al año y medio. ¿Y qué pasa entonces con el depósito? Me imagino que si abandonás un contrato de alquiler antes de los 2 años, como vos bien decías, te cobran una multa, pero además el depósito, que también es una inversión grande para la familia que lo tiene que dar antes de mudarse, ¿lo pierden? El depósito, yo te diría que si no existe la Defensoría del Pueblo con el área de inquilinos, si no existiesen las organizaciones de inquilinos en diferentes provincias del país, el depósito se pierde. El mercado ha naturalizado no devolver el depósito, a pesar de que a veces entregamos la vivienda en mejores condiciones. Es como pagar 1 o 2 meses más por fuera del contrato. Si nosotros no nos comunicamos con la inmobiliaria, con el propietario, si no le decimos a los inquilinos cómo redactar una carta de documento, difícilmente se recupere el depósito. Por lo tanto, acá lo que vemos, creo que en todo lo que estamos charlando, ¿no? En que no se da factura, en que no hay regulación del precio, en que el depósito no se devuelve, lo que estamos viendo es que en realidad lo que hace falta es un Estado presente ¿Gervasio? En la política de alquileres, ¿no? Sobre eso sí. Te pregunto entonces, porque ustedes vienen batallando por una ley que justamente proteja y resguarde los derechos de los inquilinos y someta a que se cumplan las obligaciones a las inmobiliarias, a los propietarios. ¿Qué distancia hay entre esa ley que ustedes vienen batallando? Hay una ley, de hecho, que se ha promulgado y la realidad, la aplicación de esa ley. Hay una ley en la ciudad que no es una ley de alquileres, sino que es solo de honorarios. Lo que hace es que los inquilinos no paguemos honorarios a las inmobiliarias y los paguen los propietarios. Eso se votó en Capital Federal. Ahora, lo que nosotros tenemos como pelea fundamental
es la Ley de Alquileres Nacional. Es una ley mucho más completa que se votó en el 2016 en el Senado por unanimidad y que fue completamente cajoneada en la Cámara de Diputados, que el próximo diciembre perdería estado parlamentario y que aún hoy solo tenemos promesas de su tratamiento. La realidad es que ayer hubo reunión de asesores en la Comisión de Legislación General del Congreso y no estuvo en el temario la ley de alquileres, esta media sanción, y si en diciembre no se vota en la Cámara de Diputados, nos quedaríamos sin la media sanción y deberíamos empezar de vuelta. Así que la situación yo creo que es muy, pero muy urgente para todos los que alquilamos. Somos 8 millones en todo el país. La situación es muy grave de verdad. Si el Congreso tiene aún algo de sensibilidad, sobre todo el gobierno nacional, debería darle la media sanción de forma urgente en la Cámara de Diputados, porque si no lo que vamos a vivir es una crisis habitacional de magnitudes enormes y después de eso no hay mucha vuelta atrás, ¿no? Claro, lamentablemente después de eso hay que empezar de cero con todo lo que el esfuerzo de este tiempo les llevó a ustedes llevar esa ley. Bueno, gracias Gervasio. Inquilinos agrupados, te mandamos un beso enorme a todos los inquilinos que también puedan como refugiarse ahí, tener más información, porque a veces es como un oasis que uno no sabe para dónde preguntar, dónde averiguar, así que está bueno contar con vos, contar con toda esta agrupación. Gracias Marce también. Gracias.